Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día jueves 16 de agosto de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos proveen los proverbios de Salomón. Recuerden que estamos con la serie Enseñanzas breves para vivir por siempre, basadas en el capítulo 20 de Proverbios. Ahora estamos en el versículo 9. He aquí un proverbio que nos enseña algo que ya antes nos había presentado este mismo libro. Se trata de un desafío a la honestidad. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Paráfrasis. Hacer trampa en la balanza para vender menos y hacer trampa en la balanza para comprar más es algo que aborrece Dios por igual. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. La enseñanza de la honestidad le llamaremos a esta. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Así dice. Una vez más, se nos aclara lo terriblemente desagradable que es para Dios la injusticia, la trampa y el engaño en las transacciones comerciales. El texto literalmente habla de una piedra o peso que se usaba en la balanza para determinar la medida de una determinada sustancia. Se empequeñecía para vender menos y se agrandaba para comprar de más. La condenación funciona para cualquier tipo de engaño del ser humano, cualquier cosa tramposa que el ser humano pueda practicar. En el capítulo 11, versículo 1, nos presenta una idea idéntica, aunque en este caso la pone frente a su contraparte como un proverbio antitético. Leámoslo y reflexionemos de nuevo en esta idea. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. En el proverbio que hoy leemos no tiene la contraparte, solamente dice lo negativo. La honestidad es un valor que a Dios le importa muchísimo. Y por supuesto la deshonestidad le resulta insoportable. Abominación, dice el pasaje. La ofensa de la entrega parcial podríamos llamar a esto. No hay duda de que hay una enseñanza sencilla y clara, obvia en este proverbio. Y tiene que ver con no vender kilos de menos de 1000 gramos. Como hay gente que hace eso, no vende kilos que no son de 1000 gramos, sino de menos. Es decir, tiene que ver con ser honestos en las ventas y en los negocios. Sin embargo, la honestidad manifestada en lo simple es algo que se manifiesta en otras áreas de la vida. Quien hace trampa en ese asunto de vender, hace trampa en el trabajo, en el matrimonio, en el estudio. Ser deshonestos, tramposos, tacaños, aprovechados se relaciona con la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo es de las cosas más populares en nuestro mundo actual. Podemos verla claramente en las ofertas que se hacen por televisión respecto a los productos para adelgazar, o estar sanos, o estar fuertes o bellos. En todos los casos el gancho es decir, sin esfuerzo, o decir, olvídese del cansancio, o decir, con solo 5 minutos al día, o decir, solo camina, lo cual es una absoluta mentira, no se puede. Adelgazar, estar fuerte, requiere de esfuerzo, de mucho esfuerzo, por cierto. Es tan popular esta idea que existe incluso un libro llamado Las 7 leyes espirituales del éxito, y en este libro se glorifica la ley del menor esfuerzo y se dice que hay que aceptar lo que pasa, que debemos conformarnos y que según esto, como la naturaleza misma, no debemos esforzarnos mucho sino despreocuparnos de todo. La ley del menor esfuerzo es parte de la filosofía llamada hedonismo, cuyo eslogan dice: hay que obtener el máximo del placer con el mínimo del dolor. Se trata de la cultura del hombre light. Se trata de darle a la vida kilos menguados. Es decir, se trata de no trabajar de más, no dar de más, y si es posible, de menos. La ley del menor esfuerzo se manifiesta de diferentes maneras. Hace que los empleados trabajen solamente su horario establecido. Si se puede trabajar menos, mejor, pero más, jamás. Hace que los estudiantes se esfuercen y se conformen con un 7 de calificación. Hace que cuando escuchamos un ruido en el coche, en vez de arreglarlo, le subamos el volumen al radio. Hace que los deportistas se conformen con hacer un buen papel y no busquen la medalla de oro. Lo triste es que también se manifiesta en otras áreas como las relaciones interpersonales. Hace que los esposos o los novios digan, pues si quieres, así soy yo, ya me conocías, ¿no? No puedo cambiar. Hace que los problemas matrimoniales se justifiquen con la frase, todo mundo tiene problemas. Hace que los pecados se oculten tras la filosofía de nadie es perfecto. Hace que violemos nuestras dietas indispensables para vivir como
con la justificación de si me voy a morir, que sea feliz. Es decir, que no estamos dispuestos a esforzarnos, y si lo hacemos, que sea al mínimo. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová, de nuestro proverbio de hoy, o el peso falso es abominación a Jehová, del proverbio del capítulo 11. Es tener un estándar por debajo de lo legal, es tener un estándar por debajo de lo correcto, es tener un estándar por debajo de lo correspondiente o lo necesario. Es entregar menos de lo que nos compran, es dar menos de lo que otros nos dan, es regatear nuestra entrega, es entregarnos a medias, y esto ofende a nuestro Dios, quien se entregó por completo por nosotros en la cruz, por cierto. Sin embargo, hay una alabanza a la entrega integral. El Señor Jesucristo habló de este tema en uno de sus mensajes. Leamos su palabra y relacionémoslo con el proverbio de hoy, que también es parecido o muy semejante al proverbio de hace algunos días, algunos meses, ahí en el capítulo 11. El Señor dijo: «Dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir». Eso está en Lucas 6:38. Ante la realidad de la ley del menor esfuerzo, el Señor nos dice: «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Esta es otra ley superior. Se trata de la ley de la inversión o de la ley de la entrega. ¿De qué habla el Señor? De dar todo, de dar lo mejor, de no regatear nada. Se trata de la ley del mejor y el mayor esfuerzo. La metáfora es tomada de las ventas en los mercados. La medida era un recipiente para establecer la cantidad de las semillas, la harina o cualquier cosa que se pudiera vender. Y la exhortación es a llenarla, a apretar el contenido para que quepa más, sacudirla para que quepa mucho más. ¿De qué estamos hablando? De dar más, de dar lo mejor. Se trata de una exhortación a ser mejor jefe, ser mejor empleado, ser mejor compañero, ser mejor esposo, ser mejor hijo, ser mejor hermano, ser mejor estudiante, ser mejor discípulo, ser mejor miembro de una comunidad de fe, ser mejor diácono, ministro, siervo, pastor, lo que sea que tengamos que ser, doctor, bombero, zapatero, agricultor, vendedor de chicles en el carro, en el camión, lo que sea que seamos, ser lo mejor. Evidentemente, como ya dijimos, nos habla de vender kilos de 1000 gramos. Es decir, tiene que ver con ser honestos en las ventas y en los negocios y en las relaciones interpersonales. Sin embargo, esa honestidad manifestada en lo simple es algo que se manifiesta en otras áreas de la vida, ya lo dijimos, como el trabajo, el matrimonio, el estudio, etc. Ser honestos, cabales, respetuosos, entregados, liberales, se relaciona con la ley del mejor y el mayor esfuerzo. Y hay una bendición de peso en esto. La demanda tiene una promesa o un resultado de parte de Dios. Y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Qué significa esto? Significa que aunque no lo hacemos para recibir algo a cambio, sí recibimos algo a cambio, pero multiplicado. La metáfora significa que recibiremos una medida rebosada de tal manera que será necesario usar nuestra túnica para poder conservar el contenido. Y finalmente se nos explica: porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, que se trata de una ley divina. No es suerte, no es cuestión de que se enteren o no los demás, no es cuestión de sobornos, no es asunto de leyes humanas, se trata de una ley establecida por Dios y se cumple porque se cumple. Podemos decirla de esta manera: la vida es una inversión, conviene esforzarnos en dar mucho y dar lo mejor porque recibiremos abundancia. Un buen ejemplo respecto a esto es el siguiente. Los japoneses siempre han gustado del pescado fresco, pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Así que para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes para ir mar adentro. Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco. Para resolver el problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así podían pescar y poner los pescados en los congeladores. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el fresco, y no les gustaba el congelado. Así que, por lo tanto, se tenía que vender más barato. Las compañías instalaron entonces en los barcos tanques de peces. Podían así pescar los peces, meterlos en los estanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa. Pero después de un tiempo los peces dejaban de moverse en el estanque. Estaban aburridos y cansados, aunque vivos.
Los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor porque cuando los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor fresco. ¿Y cómo resolvieron el problema? Las compañías japonesas, ¿cómo resolvieron traer pescado fresco con sabor a fresco a la playa? Para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras ponen a los peces dentro de los tanques, en los botes, pero ahora ponen también un tiburón pequeño. Claro que el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy bien, llegan muy vivos. Los peces son desafiados, tienen que nadar durante todo el trayecto del estanque para evitar que se los coman. Y tan pronto como y entonces consiguieron poner en la mesa de la gente, de sus clientes, pescado fresco. ¿Qué nos enseña esto? Tan pronto como una persona alcanza sus metas, tales como empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar una pareja maravillosa o lo que sea, empiezan a perder la pasión. Ya no necesitan esforzarse tanto, así que solo se relajan. Experimentan el mismo problema que las personas que ganan la lotería o el que tiene una herencia muy grande que ha recibido. Y deja de madurar y deja de esforzarse, porque se queda en casa, se hacen adictos a los medicamentos, a la depresión, a la ansiedad. Como el problema de los pescadores japoneses, la solución es sencilla, lo dijo L. Ron Hubbard a principios de los años 50. Las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. Cuando alcanzas tus metas, ya las alcanzaste, proponte nuevas y mayores. Nunca debes crear el éxito para luego acostarte en él. Así que esforzarse, es decir, es invitar a un tiburón a tu estanque y descubrir de qué estamos hechos y descubrir qué tan lejos podemos llegar. Unos cuantos tiburones nos harán conocer nuestro potencial para seguir vivos y haciendo lo mejor que sabemos hacer de la manera posible que podemos hacerlo. Y si ya tenemos tiburones en nuestros estanques, dejémoslos que se muerdan entre ellos, que no nos asusten sus dientes ni sus trampas. Sigamos alertas, sigamos frescos, sigamos dando, compartiendo todo. No la mitad, no parcialmente. Podemos decir que el límite de la vida lo ponemos nosotros. Cada día usted y yo podemos estar seguros de algo. Dios quiere bendecirnos. Dios ha prometido bendecirnos y solo nosotros mismos podemos impedírselo o podemos estorbar la bendición. Vivamos de acuerdo a sus leyes y disfrutemos una vida en plenitud. No olvidemos que pesa falsa y medida falsa, ambas cosas, son abominación a Jehová. La entrega parcial, la entrega pirata, es abominación a Jehová. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.